¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a este video en el que vamos a revisar la metodología para resolver problemas de balance de materia utilizando balances moleculares para procesos con reacción química. Les pido que empecemos de su parte leyendo el siguiente enunciado y trazando un diagrama de bloques. En este ejercicio nos piden calcular la alimentación al reactor para que se lleve a cabo esta reacción, en la que 4 moles de cloruro de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 de cloro y 2 de agua. Bajo las condiciones del proceso, el oxígeno tiene que estar alimentado con un 30% de exceso y se alcanza un 90% de conversión, de manera que el reactivo límite no se agota. Es por eso que a la salida tenemos la cantidad deseada de cloro, 250 moles por segundo de cloro. Hemos llamado N3 punto al flujo molar de cloruro de hidrógeno a la salida, N4 punto al flujo molar de oxígeno a la salida y el agua producida N.5. Para saber si podemos resolver este problema con la información disponible, vamos a proceder realizando un análisis de grados de libertad. Entonces, tendremos que contar primero las incógnitas, 2 incógnitas a la entrada, los 2 flujos que vamos a determinar, y 3 a la salida, esos son 5 incógnitas. Ahora, por el método de balanceo por especies moleculares, hay que sumar una incógnita por cada reacción independiente. Como aquí tenemos solo una reacción, asumimos que es independiente. Ahora, vamos a restar la información que tenemos. El número de especies independientes, en este caso son 1, 2, 3, 4 especies independientes. Y vamos a hacer un balance para cada una de ellas, más 2 relaciones. ¿Cuáles son esas 2 relaciones? El porcentaje de exceso y el porcentaje de conversión. Esta información nos servirá para escribir ecuaciones, por eso lo estamos contando entre las ecuaciones disponibles. Vemos entonces que tenemos 6 incógnitas, 6 ecuaciones, y eso da 0 grados de libertad. Por lo tanto, tenemos información suficiente para resolver el problema. Y significa que para resolverlo vamos a escribir 4 balances, uno por cada especie, y 2 relaciones. Ahora, ¿qué forma van a tener los balances? Recordando la ecuación general de balance, que dice acumulación igual a entrada menos salida, más generación menos consumo, vemos que se trata de un problema sin acumulación. Eso significa que el término acumulación vale 0. Y va a quedar que 0 es igual a entrada menos salida más generación menos consumo. Esa va a ser la ecuación de balance que vamos a aplicar a cada una de las especies. Por supuesto, no para todos los casos tendremos entrada. Por ejemplo, para el cloro no habrá término de entrada porque no está entrando cloro. Para el agua tampoco habrá término de entrada. Sin embargo, para todos habrá un término de salida. Va a haber término de generación para las especies que se están formando. Y habrá término de consumo solamente para los reactivos. Entonces, les pido que hagan un bosquejo, después de poner pausa en el video, hagan un bosquejo de los balances para las 4 especies. Comenzamos por definir una incógnita que vamos a llamar X, son los moles por segundo formados de cloro. Elegí al cloro arbitrariamente, pude haber definido como X los moles por segundo consumidos de cloruro de hidrógeno, o los moles por segundo consumidos de oxígeno, o quizá los moles por segundo formados de agua. Vamos a resolver definiendo como moles formados de cloro. Entonces procedemos a hacer el primer balance, que será para el cloruro de hidrógeno. Recordando cómo quedó la ecuación general de balance, despejando la salida, tendremos que salida de cloruro de hidrógeno es igual a entrada más generación menos consumo. Entonces, la entrada de cloruro de hidrógeno, la salida de cloruro de hidrógeno es N3. Será entonces N3 punto igual a
la entrada, y la entrada es N1, punto. O sea, tengo salida igual a entrada, salida de cloruro de hidrógeno, que es N3, igual a entrada, que es N1, más generación. Pero vemos que el cloruro de hidrógeno es un reactivo, por lo tanto no se está generando. No habrá generación para el cloruro de hidrógeno, pero sí consumo. Entonces vamos a calcular el consumo de cloruro de hidrógeno a partir de la X que hemos definido como los moles formados de cloro. Entonces tendremos X mol sobre segundo de cloro por la proporción estequiométrica. Recordando la reacción balanceada, dice que tenemos 4 mol de cloruro de hidrógeno formado por cada 2 moles de cloro. Entonces, si vemos las unidades de este cálculo, se cancelan moles de cloro con moles de cloro, y este término, entre paréntesis, significa los moles de cloruro de hidrógeno que se están consumiendo por segundo. Tenemos entonces salida igual a entrada menos consumo. Si simplificamos esta ecuación, va a quedar N3 igual a N1 menos 2 veces X. Y esta será la ecuación 1. Esta es la metodología que vamos a seguir para cada una de las especies. Hemos terminado el balance para el cloruro de hidrógeno. Vamos a hacer ahora los balances para el resto de las especies. Ok, continuamos con el oxígeno. Para el oxígeno tendremos que salida es igual a entrada. La generación vale 0 para el oxígeno porque es reactivo, menos consumo. Eso lo vamos a calcular otra vez a partir de la X. Entonces, la salida de oxígeno es N4 igual a la entrada, que es N2, menos la cantidad de oxígeno que se consumió. Y tenemos que X mol por segundo de cloro se han consumido, y según la estequiometría se requiere 1 mol de oxígeno por cada 2 moles de cloro. De esta manera, el paréntesis significa el consumo de oxígeno necesario para que se formen X moles por segundo de cloro. Si simplificamos esta ecuación, va a quedar que N4 igual a N2 menos 0.5 por X. Esta va a ser la ecuación 2. Ahora vamos a hacer el balance para el cloro. Para el cloro, tenemos un término a la salida que conocemos. Se están produciendo 250 moles por segundo. Esto es la salida de cloro. Revisando el diagrama de bloques, vemos que no hay entrada de cloro. El cloro se está generando y se generan X mol por segundo. Así definimos la X. Y no hay consumo porque es un producto. Entonces, esta será la ecuación 3, que además nos permite conocer el valor de X. Finalmente, vamos a hacer el balance para el agua. Tenemos que hay salida de agua. Según el diagrama de bloques, la cantidad de agua que sale es N5. Debe ser igual a la entrada, que para el agua vale 0, ya que no tenemos agua a la entrada, más la generación. ¿Cuánto se está generando de agua? Lo vamos a calcular a partir de los X mol por segundo de cloro que se están formando por la proporción estequiométrica. 2 moles de agua por cada 2 mol de cloro. Entonces, este paréntesis nos indica la cantidad de agua que se está formando como resultado de la reacción. Entonces, de aquí podemos simplificar y decir que N5 es igual a X. Esta será la ecuación 4. Con esto hemos terminado los balances de materia. Sin embargo, recordarán que además de los balances, tenemos que escribir 2 ecuaciones adicionales.
la que resulta de la conversión y la que resulta del rendimiento. Esas las vamos a escribir enseguida. Vamos a comenzar con la ecuación para el exceso. Recordar que el exceso se calcula como la división entre el exceso de reactivo entre el requerimiento teórico por 100. Vamos a calcular primero el requerimiento teórico. En este proceso, el reactivo limitante es el cloruro de hidrógeno. Entonces, a partir del reactivo limitante calculamos el requerimiento teórico. Y la estequiometría nos dice que se requiere 1 mol de oxígeno por cada 4 moles de cloruro de hidrógeno. Esto significa que los moles necesarios de oxígeno, el requerimiento teórico, es N1 entre 4. ¿Okay? Ahora ya puedo calcular el exceso. El exceso, que es del 30%, es igual a la alimentación de oxígeno menos el requerimiento teórico, que es N1 entre 4, entre el mismo requerimiento teórico, que es N1 entre 4. Por 100. Entonces vean que lo que hicimos fue escribir la manera de calcular el exceso porcentual utilizando las variables que aparecen en nuestro diagrama de bloques. Lo que tengo en el numerador es la diferencia entre la alimentación y el requerimiento teórico. A esto le llamamos exceso. Dividido entre el requerimiento teórico por 100 nos da el porcentaje de exceso. Ahora, podemos simplificar esta ecuación o dejarla así y terminar por numerarla, y será la ecuación 5. Esta la vamos a resolver junto con el resto de las ecuaciones. Ahora vamos a escribir la conversión. La conversión es del 90%. Recordar que la conversión se define como el consumo de reactivo limitante entre la alimentación. En este caso es del 90% y debe ser igual a el consumo de reactivo limitante. El consumo es la diferencia entre la entrada y la salida. Entonces, si están entrando N1 mol por segundo de cloruro de hidrógeno, esto es la alimentación, menos la salida, que es N3, el numerador representa la diferencia entre alimentación y salida, lo cual es el consumo del reactivo limitante, que dividido entre los moles de alimentación nos da la fracción de conversión, y multiplicado por 100 es el porcentaje de conversión. Entonces, repasemos. La diferencia entre alimentación y salida es el consumo de cloruro de hidrógeno. Dividido entre la alimentación y multiplicado por 100 nos da el porcentaje de conversión. De esta manera hemos transformado el dato de exceso y el dato de conversión en dos ecuaciones que relacionan variables de este proceso. Y ahora sí, ya tenemos las 6 ecuaciones que, resueltas de manera simultánea, nos darán la solución del problema. Bien, como resumen he escrito aquí las 6 ecuaciones: el balance del cloruro de hidrógeno, el balance de oxígeno, el balance de cloro y el balance de agua. Luego, la ecuación simplificada para el exceso y la ecuación simplificada para la conversión. 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Vemos que podemos resolver simultáneamente la 1 y la 6, porque en esas ecuaciones está N1 y N3,
N1 y N3. Entonces resolvemos simultáneamente 1 y 6 y obtenemos el valor de N1, que es la alimentación de cloruro de hidrógeno. En este caso, 555.6 moles por segundo. Es la cantidad que debe alimentarse de cloruro de hidrógeno. También obtenemos el valor de N3, pero ese no es un valor que nos están preguntando en el problema. Una vez que tenemos N1, lo podemos sustituir en la ecuación 5 para despejar N2. Recuerden que N2 es la alimentación de oxígeno. Entonces encontramos que deben alimentarse 180.6 moles por segundo de oxígeno al proceso. Y con esto hemos terminado este ejercicio. Este video muestra la metodología para resolver balances de materia en procesos con reacción química, utilizando la metodología de balances por especies moleculares. Recuerden que en este caso es necesario contar una incógnita más por cada reacción a fin de poder plantear los balances y de resolverlos. Espero que sea de su utilidad y si aún tienen preguntas, no duden en buscarme para resolverlas.